hemos pedido cambio de comisión y a medida que hemos podido lo hemos cambiado, pero ya a partir de hoy ya se cierra el trueque, porque ya cada profesor tiene sus listados y ya pasó la primera semana, así que ya, ya cada uno se queda en la comisión en la que está. Y no me acuerdo si había otra cosa más para avisarles, creo que no. Profe, yo le había mandado un mensaje preguntándole porque en la bibliografía de la unidad temática 2 de las actividades está el Silverton, el capítulo 8 y dice de tal página a tal página y dice cuarta edición, y Sí. yo tengo la octava. No encuentro de qué parte a qué parte sería o si es el capítulo completo. A ver. ¡Ay! Me lo llevé al libro. Lo tenía acá atrás hasta hace. A ver, espera, me fijo. No me acuerdo si era el capítulo completo. Porque dice de la 243 a la 269 en la cuarta. Y A ver si yo tengo acá la cuarta cargada en PDF. Mientras. Vamos, voy a ver, voy a ver. Libros. No sé si tengo la cuarta cargada. Mientras. No, tengo la sexta en inglés. A ver, vamos a ver. igual empecé a leer todo el capítulo, pero es para saber qué era. A ver, el capítulo, ¿cuál me decías? En la cosa de actividades dice el 8 de la 243 a la 269. Ah, compartimientos líquidos. No, neuronas y, y redes. Ah, capítulo 8. Sí. Estaba en el tema 8 yo acá en este. Sofi, Capítulo avísame cuando nos 8. tengamos que salir, ¿eh? Es de 2 a 4 al final. ¿Vos querés Sí. kiwi o algo? Y ahí todo va a depender porque viene desde la organización del sistema nervioso, las Sí. neuronas, las potenciales de acción, hasta la integración. El trabajo práctico habla de la integración, de la transferencia. Ujú. Todo depende de lo que vos tengas que repasar, de lo que vos tengas aprendido de biología, de física, de potencial de membrana, de potenciales de acción, lo que hayan, sí, o sea, podés estudiar todo el capítulo o solo la integración de la transferencia, porque se centra la actividad en la integración de la transferencia. Sí, estuve viendo los videos. Ujú. Bueno, Así que gracias. todo ahí depende de lo que vos necesites, por otro lado. Dale, gracias. Bueno, creo que ya, entonces, ya hay varios que se van. Bueno, creo que después cuando empecé con la clase se puede ir admitiendo algunos. Así que vamos a terminar con la actividad teórica de la unidad temática 1 que habíamos empezado. Así que voy a compartir pantalla y a ver. Bien, vamos a la presentación. Ahí pueden ver la presentación completa. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Después yo reviso un poco los chats y voy respondiendo las cosas si las quieren ir anotando ahí, si no después me preguntan. ¿Se acuerdan que habíamos empezado la clase pasada con la parte de que hacía referencia al ser humano como sistema? Estuvieron trabajando tanto con las
estudiantes, con los ayudantes alumnos, como con los profes, varias cuestiones referidas al pensamiento fisiológico, y en esta parte donde referimos específicamente, ya bien más entrando en lo que es fisiología, al concepto central o eje central de la fisiología, que es el concepto de homeostasis, vamos a ver todo esto que nos resta porque está todo interrelacionado. Si bien vamos a ir haciendo referencia a lo que estuvieron trabajando durante la semana. ¿Se acuerdan que ya en la clase pasada hablamos de que y en cada actividad, ya sea teórico, ya sea las actividades que hacen con los profes, la guía de autoestudio, hasta las guías de laboratorio, si ya han entrado en la unidad temática 2, tienen señalados cuáles son los contenidos de las asignaturas del ciclo introductorio o de las que están cursando, para los que están cursando anatomía, para los que ya han cursado. Entonces, tienen ahí todos, que ya estuvimos revisando la clase pasada, que estos serían todos los contenidos o conceptos que ya han aprendido que se relacionan con esta unidad temática. Por eso le ponemos el símbolo de hipervínculo para que si tienen dudas o algo, revisen esa información en las asignaturas previas. Yendo al concepto básico de homeostasis, dijimos que es como el concepto central de la fisiología, pero también hay que tener en cuenta que ese concepto ha ido evolucionando con el tiempo. Retomando lo que estuvimos charlando la clase pasada del ser humano como sistema complejo, ¿se acuerdan que este es el primer modelo que apareció? Un modelo muy sencillo, pero que muestra básicamente el concepto de sistema aplicado al ser humano, la definición de sistema, que ya estuvieron trabajando con los ayudantes alumnos en la guía de autoestudio, donde hablamos de un conjunto y hablamos de partes y procesos, o sea que siempre tener en cuenta que cuando estudiamos al ser humano como un sistema complejo, tenemos que hablar de esas partes o esos subsistemas, esos componentes y de los procesos que se dan en ellos, y teniendo en cuenta que es un sistema abierto, que ya lo han estudiado en química, los sistemas, los distintos tipos de sistemas, desde la química, desde la termodinámica, con las entradas principalmente de nutrientes y estímulos y las salidas de subproductos y, en el caso del ser humano principalmente, de la comunicación. Y todos los procesos que se dan hacia el interior tienen que ver con esa distribución de la energía en procesos de crecimiento y reproducción, depende de la etapa del ciclo vital, y de la homeostasis. Por eso nos vamos a referir particularmente hoy al proceso de homeostasis. Y vamos a terminar de integrarlo con estos conceptos que aparecen acá y que solo mencionamos la clase pasada, que es el concepto de que como sistema, es un sistema negentrópico que tiende a la conservación de estructuras autoorganizadas y autorreguladas. Si bien el concepto de negentrópico seguramente lo vieron en química cuando hablaban de termodinámica, las leyes de la termodinámica, lo vamos a referir específicamente ahora a los sistemas biológicos. Este modelo también lo vimos la clase pasada, que analizamos varias características de los sistemas complejos, y hoy nos vamos a centrar específicamente en lo que vimos recién, en cómo esos componentes, subcomponentes se relacionan, interactúan, generan esa autoorganización, autocontrol, y manejan la entropía que se genera en el sistema. Por lo tanto, vamos a hablar principalmente de estos conceptos dentro del sistema complejo. Y ¿quién fue el primero que se refirió sin tener ni idea todavía de cómo se iban a desarrollar el conocimiento respecto a los sistemas complejos, a todo eso que estuvieron estudiando ustedes con los ayudantes alumnos? El primero que se refirió a estos componentes del organismo y cómo se relacionaban es Claude Bernard, que se considera justamente, entre comillas, el padre de la fisiología. Claude Bernard, fíjense, en el año 1858 fue el primero que habló, o que a través de sus estudios, fíjense cómo se llaman, habla de los líquidos del organismo,
fue el primero que hablaba de los elementos de los tejidos. ¿Y por qué los llamaban los elementos de los tejidos? No llamaban las células, porque paralelamente se estaba desarrollando la teoría celular. Entonces, todavía el paradigma de la teoría celular no estaba totalmente construido. Y por eso habla en sus textos, habla de los elementos de los tejidos. Y justamente habla que esos elementos de los tejidos, que obviamente son las células, dicen que están bañadas por lo que él denomina un medio interno, que sería el líquido que baña las células, que hoy conocemos justamente como líquido intersticial. O sea que fue el primero que habló de ese medio interno, lo relacionó con los cambios del medio externo en el cual vive el organismo, que esos cambios repercuten en modificaciones en el medio interno, que es básicamente el líquido que baña cada célula, o sea, lo que conocemos como líquido intersticial. Y avanzó sobre ese concepto, hablando de que es un requisito para la vida libre o la vida independiente de los organismos, la mantención de la estabilidad de ese medio interno. Que esas partes, que serían las células, que son autónomas porque están intercambiando, y él hablaba de que toman los nutrientes y eliminan sus desechos en ese líquido que las baña, en ese medio interno, y a su vez intercambian información entre ellas. Obviamente que es una teoría, él no explicó cómo, solo que a través de la observación y de la potencia de la observación generó esta hipótesis, que fue lo que se fue dilucidando en el cómo. Justamente estableció en ese camino de explicar cómo sucede todo esto, estableció los principios de la investigación de la medicina experimental. Y eso fue lo que permitió recorrer el camino del cómo se generaba esa estabilidad en el medio interno, que es la condición de vida justamente de cada uno de esos componentes, y de cómo es el flujo de información entre cada uno de los componentes. O sea que sin saberlo estaba refiriéndose o aplicando la teoría de sistemas, hablando de las células, hablando del líquido intersticial y refiriéndose a la condición de la estabilidad del medio interno como condición de vida libre de los organismos. Y a partir de sus estudios fue que Walter Cannon estableció, o creó, fundó el término que más usamos y que aparece en todos los libros, que ustedes lo han estado leyendo cuando hicieron la actividad con los docentes, que es el concepto de homeostasis. ¿Cómo lo definió él textualmente en el año 1929 en su publicación? Hablo de procesos fisiológicos coordinados que mantienen la mayor parte de los estados de equilibrio orgánico. Refirió que son complejos y propios de las cosas vivientes. Y lo importante es que él mismo en su texto reconoce que el término homeostasis no es el más adecuado, porque pareciera que hiciera referencia a algo estático, cuando habla de que sí o sí es algo dinámico, y que obviamente refiere a que es relativamente constante. A partir de esa definición, se aplica esa misma definición en la teoría de sistemas, y entonces se puede explicar o se puede decir que la homeostasis es una propiedad de los sistemas y que aparece en todos los niveles de organización. En el caso de los niveles de organización biológicos, desde los sistemas genéticos hasta el individuo como sistema, y que engloba todos los mecanismos reguladores. Esto sería una visión amplia de homeostasis, vista desde dónde, desde lo que ustedes estuvieron estudiando, que son todas las teorías que después se fueron aplicando al conocimiento de esos procesos regulatorios, de los cuales tenemos todo el libro de fisiología lleno, que en realidad es la confluencia de un montón de tipos de pensamientos, no solamente pensamiento médico, sino pensamiento biológico, pensamiento de
matemáticos, físicos, químicos, y que es lo que ustedes estuvieron estudiando, que habla de la cibernética y la integración con la teoría general de sistemas, la teoría de la información, la teoría del control, por hablar de algunas de las teorías que se integran y que ayudan a explicar los sistemas complejos como es el ser humano. Fíjense que todas estas teorías se desarrollaron a partir del año 1940, 1942, o sea que en realidad este señor que está acá, Norbert Wiener, que ustedes los tienen un poquito sintetizados en las fichas ahí en el aula, tienen una ficha sintética de cada una de estas teorías, más allá de lo que estuvieron trabajando con los ayudantes alumnos. Justamente Wiener transitaba los mismos pasillos en Harvard que Walter Cannon y se conocían, o sea que conocía la teoría de la que hablaba Cannon de la homeostasis y utilizó eso, siendo matemático, para generar la visión cibernética de los sistemas, o sea que hay una interacción constante. ¿Y en qué benefició al concepto básico de homeostasis netamente biológico todas estas teorías? A que ayuda a explicar que la principal propiedad de estos sistemas a través de la homeostasis es la de autorregularse. Y a través de la teoría de la información y la teoría del control se pudo establecer como un mecanismo básico de esa autorregulación, que es lo que conocemos como mecanismos de retroalimentación o feedback, que ayuda a ese equilibrio dinámico y mantener el estado estacionario. O sea que hay un constante flujo de conocimiento entre las distintas disciplinas para construir esto que nosotros vemos constantemente en todos los libros, que es el circuito de retroalimentación y que ustedes estudiaron en biología, por ejemplo, donde en este modelo básico encontramos los componentes de ese circuito de retroalimentación, donde tenemos hay alguien que tiene el micrófono abierto. Fíjense fíjense que entonces acá tenemos, aparece el concepto de variable, está siendo controlada, censada constantemente. Esto ustedes también lo estuvieron trabajando con los ayudantes alumnos, el concepto de variable, que en fisiología lo llamamos parámetro. En este caso sería un parámetro que es controlado y regulado, controlado y censado a través de una estructura receptora de esa variable, y que a través de vías aferentes o vías que conectan con el centro de integración, en ese centro de integración se hace la comparación de la información que arriba al centro de integración con esta construcción teórica que llamamos set point, que sería el punto de referencia, y las vías eferentes que conectan con las estructuras efectoras, que son las que ejecutan la respuesta y son las que modificarían, de ser necesario si existe una perturbación, la variable controlada para acercarla a lo que conocemos como rango de referencia. Es lo que ustedes estuvieron trabajando integrándolo con el concepto de variabilidad biológica con los ayudantes alumnos. Por lo tanto, fíjense que acá tenemos varios conceptos que siempre tenemos que tener en mente cuando estudiamos fisiología, que es que la comunicación, o sea, hay siempre comunicación o flujo de información, porque esto que estamos viendo acá no es más que un flujo de información a través de redes de distintas formas, redes neuronales, redes de mensajeros químicos hormonales o de mensajeros del sistema inmune como son las citoquinas, que generalmente hablamos de bucles cerrados, como estos mecanismos de retroalimentación o feedback, y que tenemos que aplicar el concepto de causalidad circular. Muchos de estos conceptos, como hablar de causalidad circular, pensamiento sistémico, son los que ustedes van a ir desarrollando en las lecciones. Se les vamos dando información de qué tipos de pensamiento son los que hay que ir aplicando para estudiar fisiología. Entonces, cuando hablamos de este mecanismo de retroalimentación o feedback, justamente esto es lo que hablábamos, de que la perturbación es lo que lleva, que saca de este nivel de referencia, pero fíjense que hay una ondulación porque
Una vez que se sale de ese nivel de referencia, se activan estos mecanismos de retroalimentación, explicados a través de ese modelo que vimos, que vuelven a llevarlos los mantienen dentro del rango de normalidad, fíjense, y vuelven a acercarlos al valor de referencia. Por eso hablamos de una corrección del error o de esa desviación. Y que ese mecanismo de feedback genera una respuesta reactiva o correctiva. O sea, cuando se detecta la desviación, se activa el mecanismo y se genera esa respuesta correctiva ante la perturbación. Y acá entonces estaría nuevamente modelizado ese mecanismo de feedback, donde acá sí relaciona que esas perturbaciones que pueden ser externas, o sea, dadas en el medio externo, no en el medio interno, también activan estos mecanismos porque generalmente las perturbaciones en el medio externo se terminan traduciendo en modificaciones en los parámetros fisiológicos del medio interno y activan estos mecanismos de retroalimentación o feedback como una respuesta reactiva. Y acá, por la teoría de sistemas, esto que tenemos acá, que sería la salida del sistema, es lo que en la teoría de sistemas denominan funciones. Fíjense que estuvimos hablando mucho, ustedes con las actividades de los profes, estuvieron analizando para poder usar y poder reconocer rápidamente mientras van estudiando cuando se habla de una función y cuando se está hablando del funcionamiento, lo que también representa una visión, ¿se acuerdan que estuvieron trabajando? Teleológica, es de esa idea del fin último, sería la función, que responde principalmente a ese para qué, y hablar del funcionamiento del proceso, que sería explicar todo el mecanismo, no solamente la salida del sistema, no solamente la respuesta. Y en ese caso, la pregunta a responder es ¿cómo? Por eso ahí aparece bien representados a través de esas preguntas y representados a través de los ejemplos que ustedes han identificado en el libro, la representación básica de que constantemente en los libros de fisiología aparecen el pensamiento teleológico y el pensamiento mecanicista. Pero hay que tener en cuenta, cuando estamos estudiando, tener la capacidad de reconocerlos, porque a veces, como ustedes vieron también en la clase con los profes, apelar constantemente a ese pensamiento teleológico, hablar solamente de la función, recorta el proceso, porque pasamos a hablar de un estímulo y una respuesta. Pedimos la función. Perdemos el proceso, perdemos explicar el cómo, y como vimos la clase pasada en el teórico, tratamos de explicar una fisiología de procesos, no una fisiología que solamente se refiere a la relación estructura-función, sino al proceso que se da en ese sistema. Si bien ustedes vieron que en los libros constantemente pasamos de una visión teleológica a una visión mecanicista, y que aparece constantemente en los libros de fisiología la visión clásica de esto que acabamos de ver, esta visión clásica de la homeostasis, que sería lo que se conoce como homeostasis reactiva, y ¿cómo la reconocemos? Porque cuando hablamos de variables o parámetros regulados homeostáticamente, fíjense que aparece la variable que está siendo regulada o parámetro, el rango, el sensor, el centro de control, los efectores y la respuesta. O sea que responde directamente a ese concepto o visión clásica de homeostasis reactiva. Obviamente que acá tenemos las bases de la fisiología, es lo que van a encontrar en todos los libros, y esta tabla les resume lo que vamos a ver a lo largo de toda la fisiología, pero les resume la visión clásica de la homeostasis. Ahora vamos a ver que tenemos que ir agregándole un poquito de avance en el conocimiento de lo que es la homeostasis, porque esta visión clásica no alcanza a explicar todos los procesos fisiológicos. Si bien aparecen los dos conceptos más básicos, identificar la variable que está siendo regulada o controlada, que es la que es sensada, que es esta que aparece acá,
cuando hablamos del sistema que regula el parámetro, que sería la presión parcial de oxígeno arterial, o el dióxido, o la presión parcial de dióxido arterial, o la temperatura central, o la presión arterial media. O sea que tenemos que identificar la variable, que obviamente cuando hablamos de variable regulada y censada, es aquella que es literalmente, o sea, tiene una estructura que está censando los cambios en esos valores, en esos valores, en este rango que tenemos acá. Por eso, sí o sí, aparece un sensor. ¿Y ese sensor qué censa? Censa específicamente esa variable y activa ese mecanismo de feedback o retroalimentación, y lo que observamos es, como respuesta, es lo que ejecuta ese efector, que es la variable de respuesta o efectora, que también es una variable, obviamente. Y a veces, dependiendo qué estamos estudiando o el recorte del sistema, estos mecanismos se interconectan, conformando redes de regulación. Por eso a veces los vemos de forma muy sencilla, como estos mecanismos de retroalimentación o feedback, apelando al concepto clásico de homeostasis, pero esto se va complejizando. ¿Por qué se va complejizando? Porque cuando comienza a trabajarse bajo el paradigma de la homeostasis, que es un concepto muy potente, cambió la forma de estudiar los procesos funcionales en todos los organismos animales. Cuando se comienza a estudiar y a aplicar este concepto de homeostasis, empieza a haber baches teóricos. Hans Selye, que lo vamos a ver de nuevo cuando veamos estrés, que estudiaba la respuesta de estrés, empezó a ver que cuando comenzaba a aplicar este concepto había un montón de respuestas y de variables de respuestas que encontraba ante el estímulo estresor que no se comportaban bajo el paradigma de lo esperable con este modelo clásico de homeostasis. Por lo tanto, habló de que quedaba corto el concepto de homeostasis. Entonces él empezó a hablar de esterostasis, justamente también apelando a esa idea de que el mismo Cannon había dicho algo así como: es el concepto que me surge ahora, pero sé que no alcanza para referirse al conjunto de mecanismos que mantienen la estabilidad del medio interno. Y justamente al hablar de hetero y a poner la palabra hetero por delante y no homeo, ya da la idea de que hay algo que puede ir cambiando, y eso que va cambiando, que se refería a él, es el reajuste del nivel de referencia. Esto, que había situaciones específicas donde ese nivel de referencia, como es en la situación de estrés y de estrés crónico principalmente, ese nivel de referencia no se reajusta ante la respuesta fisiológica. Y ahí entonces él comienza a trabajar con el concepto de esterostasis. Obviamente que siguieron aplicando este concepto a las distintas disciplinas, y Chester Southam, un médico que estudiaba mucho la cuestión toxicológica, también empezó a ver que, si bien podía aplicar parte del concepto de homeostasis, cuando él observaba la exposición de células, de organismos completos, hasta de situaciones del ser humano, donde un estímulo, ¿cómo era la respuesta? No ante distintos estímulos, sino ante los cambios de intensidad del mismo estímulo, veía que ante una intensidad baja o dosis bajas, por ejemplo, de un estímulo tóxico, había una respuesta, y a dosis alta había otra respuesta. Por lo tanto, tampoco el concepto de homeostasis ayudaba a comprender esos procesos. Y es por eso que generó el concepto de hormesis, que es un concepto bastante utilizado ahora en aquellas personas que practican deportes, porque justamente habla de que cuando se aplica el sistema, en este caso el sistema como un ser humano, una perturbación intermitente, moderada, o sea, ni baja ni alta, se generan ajustes transitorios y reversibles, que tienden a mejorar el funcionamiento. Y aplicado eso al ejercicio, ¿cómo se observa esto de que hablamos de cambios en la magnitud del
estímulo, que sería en este caso el ejercicio. Y cuando se habla de hormesis, se habla de esta curva, que cuando hay ausencia, en este caso de ejercicio, o baja nivel de ejercicio, no hay beneficios en el sistema. A medida que aumenta la intensidad, aumentan los beneficios. Ahora, si aumenta demasiado la intensidad, ¿qué pasa? No hay beneficios. La respuesta se revierte. Ya no hay beneficios, sino que pasa a ser una respuesta que va en contra, por eso hablan de opuestas, que generalmente se observa que lo que pasa a bajas dosis es opuesto a la respuesta que se da en altas dosis. Y esto se observa a veces con estímulos tóxicos, con distintos tipos de estímulos, lo cual tampoco responde al concepto de homeostasis, por eso genera este concepto de hormesis. Transcurrió un poco más el tiempo y cuando se intentó aplicar el concepto de homeostasis al desarrollo, a la biología del desarrollo, o sea, los procesos embriológicos, Waddington, que fue quien acuñó el término de epigenética y vinculó los procesos genéticos con los procesos de desarrollo en sus trabajos, fue que también dijo, bueno, trabajamos bajo el paradigma del concepto de homeostasis y nuevamente se encontró con algunos escollos, digamos. Justamente, esta fue la pregunta que se hizo de cómo debe concebirse la estabilidad dinámica del proceso de desarrollo, pues justamente es un proceso cambiante, que se tiene que considerar que se va cambiando el nivel de ajuste, cómo entra el proceso de desarrollo embriológico en el paraguas, bajo el paraguas paradigmático de homeostasis. No alcanzaba nuevamente. Por lo tanto, generó el concepto de homeoresis, justamente para este tipo de procesos de cambio, que si bien son autorregulados, no tienen un nivel de estabilización en ese centro de control que hablamos bajo este mecanismo de retroalimentación. Ese set point o nivel de referencia no está estabilizado porque está en constante modificación. Por lo tanto, modifica ese concepto, esa parte del concepto de homeostasis y acuña el término homeoresis principalmente para los procesos que tienen que ver con el desarrollo biológico. Y a partir de todas estas ideas, entonces aparecen un montón de otros pensadores de distintas disciplinas, como Maruyama, que es matemático, Prigogine, que recibió el premio Nobel en el año 77, que es químico, físico y químico, y van aportando un montón de ideas para tratar de explicar y de desentrañar cómo este concepto de homeostasis se mantiene en el tiempo para poder explicar bajo su paradigma todos los procesos. ¿Qué concepto aportó Maruyama? Fíjense que habla de que todo sistema viviente depende de dos procesos, y a nosotros ahora nos parece re lógico. Él hablaba de esto en el año 70, y oyendo y leyendo todos los trabajos que estuvimos hablando hasta recién, de que cada referente en su área y su disciplina iba diciendo, y el concepto de homeostasis no alcanza. Entonces, a partir de la biología del desarrollo, ¿qué hay? Básicamente dos procesos en los organismos vivientes, como el ser humano. Procesos de morfostasis, que serían aquellos que tienden a un equilibrio, que sería en su ideario el sinónimo de homeostasis, porque justamente habla que se realizan a través de mecanismos de feedback, y tienden a preservar o mantener esa autoorganización y el equilibrio del sistema. Y el otro conjunto de procesos que se dan son los que se llaman morfogénesis, y que obviamente son los que tienen que ver con el desarrollo biológico, que tienden a aumentar la desviación porque se manejan muchas veces por procesos de retroalimentación positiva y que tienden al cambio, tienden a generar cambios en las estructuras, cambios en la relación entre las estructuras u organización. Y lo que permiten es una adaptación del sistema al ambiente que está en constante cambio. O sea que él habla de que
durante el desarrollo del ser vivo, se dan estos dos procesos conjuntamente. Ahora, todos estos procesos de intercambio con el ambiente, estos procesos de autoorganización, generan altos niveles de entropía, conceptos que ustedes ya estudiaron en química, y parecería colisionar con los principios de la termodinámica, ¿sí? Con el primer principio y el segundo principio de las leyes de la termodinámica. Quien terminó de explicar esto fue justamente Prigodine, aplicando o explicando físicamente, matemáticamente, que estos sistemas abiertos, que como el ser humano, que intercambian constantemente materia y energía con el ambiente, mantienen una autoorganización, deben constar de estructuras disipativas de esa entropía. Por lo tanto, porque sí o sí esos procesos de autoorganización, ¿cuáles serían? Los de los mismos procesos que ustedes vieron en bioquímica, catabolismo y anabolismo, ¿sí? Están generando constantemente grados de entropía, y esos grados de entropía son los que, entre comillas, exportamos al ambiente, y así es como generamos el estado de negentropía. Sería lo que habló Prigodine. Fue el que creó la teoría del caos de la que hablamos la clase pasada, porque si eso no se cumple, esos pequeños niveles de entropía constantemente generan desorganización, que es lo que ahora están aplicando para explicar algunas patologías. O sea, todo esto que estamos hablando, que parece algo muy teórico, son las teorías que actualmente ayudan a explicar patologías terapéuticas, o sea, tienen una aplicación en la medicina. Y quien terminó y tomó todas estas ideas y reformuló y creó la suya, que es la teoría autopoyética o autopoiética en los años 70, fue Maturana, un biólogo chileno, que tomó muchas de estas ideas y se refirió a que los sistemas vivos tienen la propiedad, que parece una verdad de perogrullo, de producirse, reproducirse y mantenerse a sí mismos. La cuestión es cómo. Y obviamente fue un poquito más allá y habló de la identidad de ese sistema vivo, cómo se mantiene en el tiempo y en el espacio, como unidad identitaria, decía. Y ahí entonces sumó todas las teorías que estuvimos hablando y hizo hincapié en que esos sistemas se organizan, autoorganizan en forma espontánea, siguiendo un patrón de organización. Y que ese patrón de organización, más allá de que nosotros constantemente tenemos recambios celulares, seguimos siendo los mismos. Y justamente eso habla de que existe un patrón de organización que se respeta, y eso es lo que mantiene la individualidad de ese organismo. Y ese patrón de organización no está dado por el componente, sino por cómo interaccionan, por las redes de relaciones de esos componentes. Y nuevamente ahí vamos a la importancia de entender el cómo y de entender las relaciones entre los componentes en ese proceso de autoorganización y de autorregulación. Y acá aparecen, fíjense, las tres palabras que hablamos al principio: autoorganización, autorregulación y negentropía. Y cómo entonces ahora podemos aplicarlas, o tenemos que tender a pensar de esa forma la fisiología. Y obviamente que si ustedes ven, y vieron que yo más o menos les voy poniendo, si son matemáticos, físicos, químicos, médicos, biólogos, muchos de ellos terminaron estudiando después ¿qué? Filosofía. ¿Por qué? Porque al ingresar en estas y abordar estos tipos de preguntas, terminan acudiendo a la filosofía para terminar de generar sus teorías. Y en el caso de Maturana, avanza, y todas estas teorías, si bien empezaron mucho en lo biológico, en una explicación biológica, en una pregunta biológica, después viene la interpretación sociológica, la interpretación para la educación, la interpretación para las empresas, la interpretación... O sea, son teorías que se aplican en prácticamente todas las disciplinas.
justamente bajo esta visión, volviendo al tema de homeostasis, entonces Maturana se refiere a homeostasis como es todo ese conjunto de mecanismos activos que manejan y controlan esa red de procesos que construyen y reconstruyen constantemente al organismo en esta autopoiesis. Él básicamente incorpora sus conceptos al concepto de homeostasis. Obviamente que siguió avanzando esto y en los 90, siguiendo avanzando los estudios ya más de biología evolutiva, ecología, nuevamente bajo el paraguas de homeostasis, habiendo tenido en cuenta todo esto que estuvimos viendo, había cuestiones que no terminaban de ser resueltas, como por ejemplo cuando se aplicaba la homeostasis, al término de homeostasis o todas sus modificaciones a los procesos de hibernación o los procesos de migración, los procesos de hambruna en el humano, si se aplicaba nuevamente el problema donde estaba el punto de ajuste, ese concepto tan riguroso de ese mecanismo de retroalimentación o feedback, que era que ese punto de ajuste tiene un nivel referencial a partir del cual se activa la respuesta, parecía inaplicable ante estas situaciones, porque impactaría de tal manera en la demanda energética del individuo que en realidad tendría a que ese individuo muera. Se limita, como dice ahí, la capacidad adaptativa ante situaciones que en los animales serían temperaturas extremas o las migraciones o la hibernación, o en el caso del hombre, hambrunas en distintas comunidades. Si uno aplica el concepto de homeostasis, no puede... no explica los procesos que permiten sobrevivir al tener un punto de ajuste estricto. Por eso, Morovsky genera el término de reostasis, donde habla de que, dependiendo de la situación particular del ciclo vital, la etapa del ciclo vital o la interacción con el ambiente y la situación particular, existen reajustes de ese set point, que lo llama ajuste reostático. Justamente viene de ingeniería, el reóstato es justamente el que está controlando. Entonces dice, hay ajustes reostáticos que modifican ese set point o nivel de referencia. Y así entonces puede él, incorpora, ven acá, que se puede variar esta señal de referencia dependiendo de la situación o la etapa del ciclo vital. Avanzando en este concepto, Davis, que es gerontólogo, dijo, bueno, si aplico todos estos conceptos a la vejez, también hay algunos conceptos de la homeostasis que no me ayudan a interpretar todos los procesos que se dan en la vejez. Por eso habló de que hay ese rango, de ese parámetro. Vieron que nosotros estuvimos hablando de rangos, que tenía esa variabilidad intraespecífica e interespecífica, pero siempre se considera ese rango. Habló de que hay que considerar rangos o ampliar a rangos adaptativos, ya sea positivos, ya por encima y por debajo de lo que consideramos normal, ¿sí? Que pueden ser transitorios o nuevamente dependen de la etapa del ciclo vital. Y eso es lo que llamó homeostasis adaptativa. Fíjense que estamos en el año 2016 y todavía seguimos discutiendo cómo aplicar el término homeostasis. O sea que si ustedes dudan, tienen por qué dudar. A la ciencia le está llevando bastante tiempo, ya llevamos siglo y medio, prácticamente desde Claude Bernard hasta ahora, tratando de incorporar todos los procesos bajo este paraguas paradigmático de la homeostasis. Por eso habla que pueden generarse variaciones transitorias, es muy parecido al concepto anterior, pero él lo aplica directamente al envejecimiento. Entonces habla de que ese modelo que estuvimos viendo, de cómo estos mecanismos de retroalimentación generan que a partir de la desviación vuelvan hacia el valor central o el valor de referencia, se agregan, dependiendo de la situación del ciclo vital, rangos adaptativos tanto por encima como por debajo.
Y así entonces eso lo ayuda a meter dentro del paraguas de homeostasis un montón de procesos que se dan en la vejez. Ahora, seguimos sin poder explicar bajo este paraguas de la homeostasis un montón de otros procesos, ¿sí? Por ejemplo, algunas señales que pueden activar respuestas correctivas, pero no activaron ni llegaron esa señal a traducirse en un registro de variación en el centro de control. Y esto es un ejemplo, uno de los ejemplos de este tipo de regulación, que sería cuando hablamos de termorregulación. ¿Qué es lo que nos está pasando en estos días? La primera sensación de frío ambiental la tenemos en la temperatura de la piel. Inmediatamente inicia una respuesta a esa sensación. ¿Qué me dijiste? La temperatura cambió a nivel de la piel. No cambió lo que se llama temperatura core o temperatura central, que es la que está sensada en el hipotálamo, que es el centro de control. ¿Sí? O sea que se está sensando en la temperatura periférica, que es la piel, el frío. Y entonces existen mecanismos a través de los cuales hay señales externas o a veces señales internas de errores o desviaciones que generan respuestas sin pasar por el centro de control directamente. Y esas respuestas, ¿sí? O sea, sin modificar el set point, sin ser registradas por ese set point en el centro de control, que en este caso estaría en el hipotálamo, que sería la temperatura central. Y en ese caso se dan un conjunto de respuestas correctivas, ¿sí? Que no se pueden explicar por el mecanismo de feedback, porque esa respuesta correctiva no se da a través de ese mecanismo de feedback. Y generalmente ese tipo de respuestas correctivas son respuestas conductuales. Por ejemplo, ir y prender la estufa, ir y ponerse un abrigo. Pero ¿cuál es la importancia regulatoria de esa conducta? Y fíjense el concepto, incorporamos a conductas o comportamientos dentro del paraguas de mecanismos de respuesta regulatoria. La importancia de eso que se llama respuesta anticipatoria es que se está anticipando al cambio, en el posible cambio de la temperatura central, que es la que activa todo el resto de las respuestas, pero ya con un gran gasto energético para el individuo. Por eso hablamos de respuestas anticipatorias. Son las que se anticipan debido a la existencia de señales predictoras al cambio en el medio interno. Y ahí aparece entonces el concepto de mecanismos de control anticipatorios o de feed forward, o sea, ya no son de feedback, sino de feed forward, o sea, prealimentación. Hay actividades que activan respuestas regulatorias sin pasar por el mecanismo de retroalimentación. Son otro tipo de mecanismos que se dan en forma paralela a los otros. O sea que genera una respuesta que se llama anticipatoria al ya sea el cambio en el ambiente o el cambio en el organismo. En este caso, el cambio en la temperatura periférica se anticipa al cambio en la temperatura central y genera una respuesta anticipatoria, evitando así la activación de todo el resto de los mecanismos homeostáticos que actúan por retroalimentación negativa. Acá les quiero incorporar otra cosa. Fíjense que acá aparece el concepto que estuvimos viendo antes, de que en el ciclo vital o dependiendo el estado del organismo, ese set point puede cambiar, se modifica. Fíjense que acá hablamos de periodo ovulatorio, de pirógenos endógenos. En ese caso se está modificando el valor de referencia en el centro de control. O sea que acá en este modelo tenemos ya dos conceptos que se suman al concepto básico de homeostasis. Estamos hablando de respuestas anticipadas y a su vez también está marcando el modelo
que existen factores que pueden modificar el set point, que es lo que estuvimos hablando cuando hablábamos de reostasis, en las modificaciones de ese set point, que entonces ahí, considerando esa modificación del set point, se pueden incorporar un montón de otros procesos bajo el paraguas de el gran concepto que es la homeostasis. Ahora, entonces, estas respuestas anticipatorias colisionan directamente con el concepto de homeostasis reactiva, donde se da la respuesta regulatoria después de que se modificó la variable a regular. Por eso comienza a hablarse de homeostasis predictiva, porque la respuesta se da antes de que se dé el real cambio en la variable regulada. Y esto ya estamos hablando bastante avanzado los 80, casi los 90, donde Moore es el que crea este concepto de cronostasis y homeostasis predictiva. No para colisionar con el de homeostasis reactiva, sino para poder explicar todos los procesos que la homeostasis reactiva, a través del mecanismo de feedback, no puede explicar. Y en este caso aparece la homeostasis predictiva aportando el concepto de feed forward o regulación anticipatoria. Entonces, por eso habla de respuestas iniciadas con anticipación a los estímulos. Obviamente que habla de estímulos predecibles. Ahora vamos a ver el concepto de predecible. Por cambios temporales rítmicos, por ejemplo, luz-oscuridad es un cambio temporal rítmico, que sería un estímulo ambiental rítmico. También por convenciones sociales, la hora del almuerzo, la hora de la cena. Y a veces algunos de esos cambios, por ejemplo, algunas convenciones sociales, pueden llegar a impactar en cambios en el set point y regular las variables fisiológicas en función del tiempo. O sea que acá le suma a todo esto que estuvimos viendo la variable tiempo, la variable temporal. Por eso le antepone a la palabra homeostasis el crono, y a su vez habla de predictivo porque habla de esas respuestas anticipadas. Entonces habla de cronostasis, sí. Te quería hacer una pregunta. Hace rato habías mencionado los pirógenos en cuanto a los estímulos predecibles o rítmicos. Predecibles no. El pirógeno como un estímulo que modifica el valor del valor de referencia en el centro de control. ¿Y qué serían puntualmente? ¿Los pirógenos? Sí. Los pirógenos pueden ser sustancias del mismo organismo, como algunas citoquinas o toxinas, por ejemplo, que liberan algunas bacterias que generan fiebre. Justamente la existencia de ese pirógeno modifica el valor de ese set point, lo sube, se genera entonces un reconocimiento de una desviación, porque el cuerpo tiene una temperatura más baja. Entonces modifica de 36,8 a 39, supóngase. Se generan todos los mecanismos productores de calor que hacen que se llegue a 39. Después tomás el ibuprofeno o el paracetamol, que ¿qué hace? Inhibe a todos estos pirógenos endógenos o exógenos, porque son de bacterias, y que se restablece el nivel del set point en ese centro de control, que es un núcleo hipotalámico. Entonces, ¿qué se registra como desviación? El cuerpo está más caliente que lo normal, se genera la transpiración, y bueno, la próxima vez que tengas fiebre, pensá en estos procesos. Se está dando una modificación en el set point de tu hipotálamo, pero por un factor, por la presencia de un factor exógeno, como puede ser una bacteria, o por una propia respuesta del sistema inmune, porque hay algunas citoquinas que pueden modificar las neuronas que conforman ese centro regulador. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Pero no hablamos de respuestas anticipatorias. Ahí yo les mostraba justamente que hay eventos como hormonas, como
la progesterona o como hormona o como los pirógenos que modifican el set point. Como un agregado, que vean que ya aparecen en los modelos que ustedes tienen en los libros, esta flecha que aparece ahí, que después ustedes no saben cómo, a qué deviene, a qué vienen, y ahora sí pueden decir que vienen a que, ampliando el concepto de homeostasis, si vamos para atrás, disculpen, vamos a ir para atrás, esto que tienen acá, que les mostraba. Profe, yo pensé que estaba relacionado porque viste que ahí mencionás a los ciclos circadianos y venías hablando de que los estímulos predecibles, por ejemplo, eran, cosas rítmicas. Algo así explicado. Por eso, y esos ritmos también pueden impactar sobre el set point. Pero acá en este caso, las hormonas, cuando estás ovulando, después la progesterona en el embarazo, modifican el set point. O sea que modifican la generación de calor, que sería esto que está hablando de reostasis, cuando habla de cambios en el ciclo vital o ambiental. Okay. ¿Se entiende? Sí, sí. Y a su vez, por este lado, era explicar las respuestas anticipatorias en el ejemplo de cómo cuando sentimos frío, sin haber modificado todavía la temperatura core, generamos conductas que evitan que la temperatura core disminuya. Y así se ahorra un montón, a través de la activación de todas las redes que tienen que ver con la generación de calor, el organismo está evitando desperdiciar un montón de ATP en el fondo. Acá estamos hablando constantemente de un balance energético. Y eso sería una respuesta anticipatoria. Entonces, al concepto de homeostasis general y de feedback hay que sumarle estos dos conceptos que están acá, el de cronostasis, que serían esos ritmos biológicos, y el de homeostasis predictiva, que sería esa respuesta anticipatoria. ¿Se entiende? Se van sumando, no se reemplazan, ¿sí? Y acá entonces cronostasis, específicamente, que sería la referida a los ritmos circadianos. Por lo tanto, acá se agrega a todo ese modelo que estamos viendo el estímulo cíclico ambiental, que entonces genera una modificación en el centro de control. Ahora, no termina ahí, pero ya estamos llegando al último concepto de homeostasis, que es el más actual, que es cuando se aborda el concepto, el paradigma de la homeostasis, incorporando lo que vimos en la clase pasada, el modelo biopsicosocial de Engel. Entonces, un conjunto de investigadores, principalmente Sterling, aplicando ese modelo, generó lo que se conoce ahora como la teoría o modelo de la psiconeuroendocrinoinmunología, y le incorpora esta dimensión biopsicosocial. Por lo tanto, cuando comienza a pensar en las regulaciones homeostáticas, lo piensa ¿desde dónde? Desde la integración entre lo netamente biológico, lo psicológico, que hablamos de los procesos mentales, y lo social. Entonces genera un nuevo concepto que es más amplio que la homeostasis, pone adentro el concepto de homeostasis, que es más o menos en el año 88, 90, donde integra todas estas visiones. Entonces, cuando se habla de alostasis, se habla de que esas respuestas regulatorias que se dan constantemente, porque constantemente estamos recibiendo información del medio físico y social, y que es procesada a través de eventos psicológicos en nuestro cerebro. Por eso incorpora en esa respuesta de mantención de la estabilidad fisiológica al sistema cognitivo, emocional, y el impacto sobre el sistema inmunológico y endocrino. Y obviamente que cuando incorporamos el sistema cognitivo y emocional, estamos incorporando en esa respuesta
homeostático, en esa respuesta de regulación, a la historia de vida de cada uno. Y en la historia de vida de cada uno tenemos nuestra memoria, nuestra experiencia y también los eventos que impactaron a nivel epigenético. O sea que fíjense que el concepto de alostasis integra todo lo que hemos estado viendo. Y da respuestas, habla de que a través de estos procesos, este proceso regulatorio que sería la alostasis o este concepto marco que incorpora a todos los procesos regulatorios, se puede dar respuesta a eventos predecibles e impredecibles. Y fíjense que ahí habla de eventos predecibles, como serían los cambios esperados, como decíamos socialmente, por convenciones sociales, como la hora del almuerzo, la hora de la cena, o impredecibles, como sería un estímulo estresante. O sea que, básicamente, este concepto, que es más amplio, trata de incorporar todas esas visiones que iban quedando por fuera y que cada uno iba incorporando un nombre nuevo. Y se centra y pone énfasis en todos los procesos que se dan a nivel cerebral. Por lo tanto, si comparamos básicamente el inicial modelo de homeostasis, que hablaba de la constancia del medio interno, ¿sí? Mantener la estabilidad o la constancia de ese medio interno a través del mecanismo reactivo, que era este principal, ¿sí? El mecanismo de feedback. La alostasis no se opone al mecanismo de feedback, lo incorpora, pero le incorpora a su vez lo que llamamos conocimientos previos, eso que vimos recién como la historia de vida. Y la pregunta es cómo esos conocimientos previos impactan sobre estos mecanismos básicos homeostáticos de feedback y se suman a los de feed forward. O sea que en este concepto se integran todos los que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces, lo que incorpora principalmente, que no todos lo incorporaban tan claramente, es el concepto de anticipación de las necesidades. ¿Sobre base de qué? Sobre base de la experiencia. Y esto es algo netamente aplicado al sistema complejo del ser humano y de los simios superiores, porque cuando hablamos en base a la experiencia pasada y el reconocimiento de haber corregido con éxito los errores, hablamos de un cerebro predictivo que sí o sí incorpora en esa teoría del cerebro triuno, el del neomamífero, sí o sí eventos corticales. O sea que este concepto de alostasis es aplicable principalmente, sobre todo porque parte de la visión del modelo biopsicosocial, al ser humano. Entonces, cuando tratamos de explicar ese procesamiento predictivo, o cómo codifica el cerebro, también tenemos que reconocer dos teorías y principios a través de las cuales se habla de lo que ahora se conoce como el cerebro bayesiano. ¿Qué sería básicamente esto? Un conjunto de pensadores trató de explicar cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro puede anticiparse a eventos o cómo el cerebro hace la lectura del mundo que nos rodea constantemente. Para explicar ese proceso, aplicó principios básicos, uno llama principio de energía libre, que no tiene nada que ver con la termodinámica. El principio de energía libre, o sea, no tiene nada que ver con la termodinámica, pero termina siendo un corolario de que el cerebro ahorra ATP, y el cerebro es el órgano que más ATP consume a través de los procesos del pensamiento. Por lo tanto, si bien no es directamente referido, sí tiene un impacto. Y el principio que dice que el cerebro va construyendo constantemente inferencias del mundo, y que esas inferencias, ¿sí?, son nutridas constantemente por las evidencias, o sea, todo el estímulo que va ingresando, todo lo que estamos recibiendo, está construyendo una imagen del mundo, que sería la percepción que construimos, que para cada uno es distinta, y esa construcción, ¿sí?, va construyendo posibles modelos de lo que está pasando. Y la lectura de la realidad que se termina haciendo en ese cerebro
la explican aplicando lo que se llama teoría de la probabilidad o regla de Bayes. Por eso se habla del cerebro bayesiano. ¿Qué serían palabras distintas? Estos son modelos supermatemáticos. ¿Qué sería? Pero ¿cómo se explicaría básicamente? Que cuanta más información tiene el cerebro constantemente, cuanto más conocemos, cuanto más conocimiento se va acumulando en la persona, esos modelos se van reconstruyendo constantemente. Y la teoría de la probabilidad de Bayes, que dice que compara todos esos modelos con la información que le ingresa y explica qué es lo más probable que está sucediendo. Básicamente sería como que cuanto más datos tenemos del mundo externo y de la integración con nuestro mundo interno, que sería la interocepción, más probabilidades tenemos de tener una construcción con menos errores, una construcción de ese mundo externo. Y eso nos ayuda ¿a qué? A manejarnos en ese mundo externo. Y para el organismo, ¿en qué ayuda? En disminuir el gasto energético. Por eso se une ese principio de energía libre con ese principio de la teoría de la probabilidad de Bayes. Constantemente el cerebro se trabaja con esas predicciones. En ese caso, la anticipación, esa construcción del cerebro es que la predicción, ¿sí?, va permitiendo reconstruir modelos de lo que puede pasar a corto, mediano y largo plazo, y uno toma decisiones en base a esos modelos que se van construyendo. El ejemplo más básico de esto, que parece tan teórico, ¿cuál es? Uy, no les puse la diapositiva, pero bueno, seguramente alguno de ustedes la ha visto o la utilizan mucho los magos, la utilizan los psicólogos. Nos ha pasado constantemente con algún desafío que aparece en las redes, que es que el cerebro, cuando ve una imagen, ve la imagen y la identifica como lo más cercano, que tiene como la fichita. Usted imagínense como que tenemos una biblioteca en el lóbulo frontal, que tenemos muchas fichas guardadas, y cuando ingresa la información visual, inmediatamente el cerebro lo procesa como una de las fichas que tiene guardada, ¿sí? Por lo tanto, cuando a veces vemos esos desafíos, si sos muy inteligente, vas a ver una cosa, y si vas a ser jefe, vas a ver otra. O sea, esos desafíos en realidad lo que están jugando son con esas fichas que tenemos guardadas en nuestro cerebro, porque si ya tuvimos la experiencia de ver esa imagen antes, obviamente ya identificamos si lo que vemos es un árbol, si lo que vemos es una vieja, si lo que vemos es un porque está la típica imagen de la vieja y la joven. No sé si, seguramente, ya la clase que viene se las voy a poner ahora, qué pena que no las tengo. Pero hay un montón de ejemplos, por eso los psicólogos lo usan mucho, de esas representaciones. Y a través del sistema visual es donde más se desarrolla esta teoría. El cerebro reconstruye lo que conoce y lo reconstruye rápidamente. Obviamente que cuanto más información tiene ese cerebro, con más certeza, o sea, menos errores van a ocurrir, y cuanto menos información, más probabilidades de error en la reconstrucción de ese mundo. Otro ejemplo básico de esto. Hay algunas teorías del aprendizaje, y seguramente a ustedes les pasa, que enseñan a leer. A ver, el niño aprende a leer como intuitivamente. Entonces, bueno, que lea como él quiera. En ese cerebro, ¿cuáles imágenes van quedando? Las que lea como él quiera. Por lo tanto, cuando se hace una lectura rápida, la primera palabra que sale es la que aprendió intuitivamente, y que a veces no es exactamente, ¿sí?, la que está escrita. No sé si les ha pasado que de repente leen rápido y leen una palabra, y cuando lo leen de nuevo es otra la palabra. Eso es el cerebro bayesiano en acción, ¿sí? Y el ejemplo típico es de que cuanto más información tiene ese cerebro, entonces menos errores vamos cometiendo en esas lecturas rápidas del entorno. Y eso ayuda ¿a qué? A la anticipación.
Y todo eso genera reducción del gasto energético en el organismo. ¿Se entendió más o menos? Después les voy a dar ese típico ejemplo de las imágenes es eso. El cerebro saca la ficha de lo que tiene guardado. Y es lo que lee en la imagen. Y a veces se cometen errores. Por lo tanto, en esa construcción del mundo que se hace en el cerebro, ¿sí?, que se va incorporando constantemente información, nuestro cerebro incorpora constantemente información, reconstruye esos modelos, suma modelos, ¿sí? Y eso ayuda a anticiparse, ayuda a que el cerebro se anticipe. Y eso que hablábamos de que se aprenden aquellos modelos o quedan más grabados esos modelos en donde hubo éxito, ¿sí?, eso sería básicamente el aprendizaje. Y sobre todo si han sido reforzados esos éxitos. O sea, cuando hemos dicho muy bien, le hemos dicho muy bien al niño, eso quedó reforzado y es mucho más accesible en esa anticipación. O sea que el cerebro constantemente hace lecturas del mundo, construcciones del mundo, y esa construcción, que es hiperindividual, fíjense que depende de la historia de vida de cada uno, del data entry, o sea, de cuánto conocimiento tenemos, y ese cerebro, a través de esa información que tiene, predice la explicación más plausible. La explicación más plausible de su entorno depende entonces de que esa construcción o esa explicación del medio, del momento o de la vivencia, depende de su propio procesamiento bayesiano. Por lo tanto, fíjense que se pone en ese caso al cerebro en el centro de la respuesta. Y en ese cerebro se integran todas las respuestas, ¿sí? Entonces, fíjense que acá aparece en rojo el modelito básico que venimos hablando de feedback negativo, ¿sí?, donde hay un sensor, una vía aferente, un centro regulador, una vía aferente, un efector, una respuesta. O sea que sigue funcionando constantemente, pero fíjense que ese centro regulador, ya vimos que puede ser, ese set point puede ser modificado por hormonas, modificado por la etapa del ciclo vital, y ahora le incorporamos que también impactan los circuitos cerebrales o la información anticipatoria en la ejecución o la actividad de este circuito de retroalimentación. Y también que impactan. Acá tenemos los aprendizajes, ¿sí? O sea que todo eso es parte de la respuesta regulatoria. O sea que tenemos predicción de estados futuros, que esas predicciones son más acertadas cuanto más información tenemos, detección y ayuda a determinar demandas nuevas o demandas futuras. Obviamente que constantemente se está procesando la información interna o externa, o sea, del medio interno y la información del medio externo, comparándola con esas experiencias anteriores en esa reconstrucción. Por eso ya pasa a hablarse de un ajuste dinámico del set point que termina reduciendo el costo energético de la respuesta. Y cuanto más data entry, cuanto más información tenemos en estas respuestas alostáticas, hay menor probabilidad de cometer errores que requieren una corrección homeostática. Siempre, fíjense que todo tiende a disminuir el costo energético. Y si a su vez incorporamos que hay un sistema de recompensas, que ya veremos, que es circuitos cerebrales mediados por dopamina y serotonina, que permiten que las respuestas que tuvieron éxito sean accesibles más fácilmente o ejecutadas más fácilmente a través de la memoria y de los aprendizajes, eso también influye en la respuesta regulatoria. Por lo tanto, acá terminamos aplicando lo que ustedes estuvieron estudiando de teoría de la evolución a través de la selección natural y aplicando la teoría del cerebro triuno, o sea que en el fondo toda esta gran corteza cerebral, fíjense que genera una cantidad de procesos que en el fondo lo único que están permitiendo, si los aplicamos la teoría evolutiva, es maximizando la eficacia biológica, minimizando costos,
al ser muy anticipatorio el trabajo del cerebro. Y eso permite menos gasto energético en los procesos de supervivencia, de búsqueda de pareja y de reproducción, que eso sería el fitness, entre comillas, dentro del concepto de la teoría de la selección natural. Obviamente que todo esto está atravesado por la cultura, por las creencias, y todo eso impacta en esa construcción de los modelos que tenemos a nivel cerebral. ¿Y qué nos falta ver dentro de esto? Que la regulación, además de todo eso, le tiene que incorporar el concepto de cronostasis, ¿se acuerdan que vimos al final? Que sería la sincronización de los relojes que existen en cada tejido, o sea, la sincronización con el ritmo luz-oscuridad. Cuando hablamos de ritmos biológicos, que los más importantes son los ritmos circadianos. Por eso, último tema, son ritmos biológicos. Cuando hablamos de ritmo biológico, hablamos de la palabra ritmo, ya nos trae a la mente la palabra que se dan constantemente en forma de oscilaciones y implican que existe un reloj biológico que es interno, porque a veces ponemos, como los dibujitos tienen los relojes afuera, los modelos, parece que el reloj estuviera afuera. No es el reloj que tenemos en la pared, es el reloj endógeno a nivel genético. Y sincronizadores ambientales, porque ese reloj endógeno, o sea, ese conjunto de genes que nos acompañan a lo largo del proceso evolutivo, que vienen desde los primeros individuos, que generan oscilaciones dependiendo de la rotación de la Tierra, dependiendo de la traslación, o sea que tanto impactos en la luz-oscuridad diarios como de luz-oscuridad a lo largo del día, o sea, en invierno-verano, generaron un montón, a lo largo de la evolución, un montón de procesos que, obviamente, son muy sencillos en una bacteria, son muy complejos en el ser humano. Cuando hablamos entonces de ritmos biológicos, vamos a referirnos principalmente a los ritmos circadianos, pero hay que tener en cuenta que hay ritmos ultradianos, o sea que tienen menos duración que un día, o ritmos que tienen mayor duración que un día, como hablábamos recién, de los ritmos que tienen que ver con los ciclos de la cantidad de horas de luz diaria, dadas como en el invierno y el verano. ¿A qué llamamos entonces reloj endógeno? A ese conjunto de moléculas o sistema molecular que existe en cada célula, porque está dado por un conjunto de genes que se llaman clock, justamente, que han sido seleccionados evolutivamente, ese conjunto de genes, y que tienen la capacidad de regular su propia transcripción en un nivel de 24 horas, ¿sí? Básicamente, cuando decimos que han sido seleccionados evolutivamente, si se lo decimos así como rápidamente, ¿qué quiere decir? Que al aparecer este conjunto de genes y esta propiedad de regular su propia transcripción en un periodo de 24 horas, ¿qué generó? Eficacia, o sea, fitness biológico en ese conjunto de células en donde por esas mutaciones se generaron estos genes. ¿Qué pasó con las otras células? O generaron otras estrategias para aumentar su fitness o desaparecieron. O sea, básicamente eso es lo que pasa con la evolución. Entonces, esos genes, ¿sí?, aparecen en cada una de las células de nuestro organismo. Y a eso llamamos reloj endógeno, ese conjunto de genes que obviamente transcriben un conjunto de proteínas que depende de la célula, ¿sí? Va a ser ese conjunto de proteínas porque depende de la especialización de esa célula que hace a los procesos en los que está involucrada. Obviamente que cuando hablamos de que tiene un ciclo de 24 horas, ¿qué quiere decir? Que a lo largo de la evolución, en estos tiempos geológicos, se seleccionaron aquellos genes que tienen un ritmo de transcripción de 24 horas, siguiendo un ritmo de luz-oscuridad.
Por lo tanto, al ir complejizándose el organismo, aparecieron procesos que permiten la sincronización con el ambiente. Y eso obviamente es muy importante en el ser humano. Dependiendo de la complejidad del organismo, es la complejidad de ese sistema de sincronización. Es a veces muy sencillo en algunos animales más pequeños, como el ejemplo del tercer ojo, que sería una pequeña membranita que tienen algunos reptiles, donde ahí tiene unas células fotorreceptoras que directamente impactan en la liberación de mediadores químicos. Al aparecer todas las estructuras por encima, esas células quedaron inmersas en el subcorticales, por lo tanto aparecen otros procesos de sincronización. Y esos procesos de sincronización están ubicados, esos estructuras, esos componentes del proceso de sincronización están ubicados en el cerebro. ¿Cómo se sincronizan entonces? A través de la señal luminosa. Esa señal lumínica, que tiene una longitud de onda específica, no es toda la longitud de onda la que impacta, sino, fíjense, la que está entre 480 y 500, que impacta específicamente no en cualquier célula de la retina, sino en una célula especializada que se llama célula ganglionar reticular de melanopsina. Por lo tanto, esa es la célula que está en la retina, que capta esta longitud de onda durante el día y que activa un mecanismo de transcripción subcelular que genera un potencial de acción y se activa la señalización a lo largo de la vía retino-hipotalámica. Esa vía retino-hipotalámica llega a un núcleo específico del hipotálamo, que es el núcleo supraquiasmático. O sea que de la retina va hacia el núcleo supraquiasmático. En ese núcleo supraquiasmático, que es hipotalámico, que está ubicado en el hipotálamo, que obviamente también tiene sus propios genes, marcapasos o reguladores. Por eso acá hablamos de que esta señal que llega a la activación al núcleo supraquiasmático lo que está haciendo es coordinando la cantidad de horas de luz del día con la actividad interna del organismo. La cuestión es cómo termina sincronizando, porque hasta ahora solamente lo que hemos visto es que la luz, a través de estas células ganglionares especializadas, activan o estimulan el núcleo supraquiasmático. ¿Qué pasa entonces a partir de ahí? ¿Cómo se sincroniza? Mientras estamos expuestos a la luz, ese núcleo supraquiasmático estimula otro núcleo paraventricular en el hipotálamo y ese núcleo inhibe toda la vía de activación de la glándula pineal. Fíjense, toda esta vía de activación que está acá descripta, ¿sí? El núcleo paraventricular, ¿sí? Que tenemos acá, una vía que es estimuladora, por eso dice acá noradrenalina, o sea que acá tenemos una vía nerviosa estimuladora y esto que está acá es la glándula pineal. O sea que hay una cadena de neuronas que están regulando la liberación de melatonina de la glándula pineal. Ahora, esa regulación es que está inhibida la síntesis y la liberación durante el día y se activa, o sea que se pierde la inhibición durante la noche y esta vía se activa. En el fondo se desinhibe. Y si ustedes ven acá, ¿qué pasa? Durante la noche es cuando se produce el aumento de melatonina. Y esa sería una de las formas de sincronizar, porque cuando esta vía libera noradrenalina sobre la glándula pineal, se comienza la síntesis de, ven acá está, la vía, se libera noradrenalina sobre receptores adrenérgicos, mecanismos de transducción, termina la síntesis y se libera melatonina. Se libera como una neurohormona, porque se libera de una estructura neuronal hacia el torrente sanguíneo.
Y esa melatonina entonces es una neurohormona que en el fondo está expresando ¿qué? La duración de la noche, porque se va a sintetizar y liberar mientras no estén activados esos fotorreceptores de la retina. Por lo tanto, cuanto más tiempo, sea más larga sea la noche, más melatonina se libera. Cuanto más corta sea la noche, menos melatonina se libera. Obviamente que, como decimos, estamos atravesados por un montón de eventos culturales, la luz de ciertos tipos de lámparas activan esas células al igual que la luz del día. Por lo tanto, cuanto más horas a la noche estamos expuestos a ese tipo de luz, estamos inhibiendo la liberación de melatonina. Y así es como comienza a desfasarse esa sincronización del ciclo luz-oscuridad con el ciclo biológico sobre el que más impacta en parte esta melatonina, que es el ciclo vigilia-sueño. O sea que fíjense, ese sería el típico ejemplo de cómo nos sincronizamos o nos desincronizamos debido a los avances de la tecnología que hace que estemos expuestos a estas pantallas. Estas pantallas durante la noche están inactivando a esta vía, por lo tanto no se libera melatonina. Y acá tenemos entonces representado que dependiendo de la cantidad de horas, va a ser la cantidad de exposición a la melatonina. Y la sincronización de esa melatonina, principalmente con el ritmo vigilia-sueño, porque a medida que aumenta la liberación de melatonina, eso es parte de la inducción del sueño. Y cuando se disminuye la melatonina, es parte de la activación de los sistemas del despertar, que los veremos en neuro. Pero es para que entiendan un ejemplo práctico de que nos pasa todos los días, de esta sincronización o desincronización debido al acceso a la tecnología. También cuando hablamos de una neurohormona o de un mensajero químico, tenemos que tener en cuenta los mecanismos de acción a nivel celular. Que esto sería un ejemplo de que muchas veces nos remitimos a que tal hormona tiene este mecanismo. Resulta que cuanto más se estudia, más mecanismos aparecen para cada mensajero químico. Entonces, lo que sí vemos acá, que esa melatonina, este modelito, ustedes ya lo conocen de biología molecular, que es el modelo de un receptor acoplado a una proteína G. Entonces, fíjense, pero está acoplado a distintos tipos de proteína G. ¿Sí? Y fíjense que está en distintos tejidos, en el cerebro, en el músculo esquelético, en el tejido adiposo, en el páncreas, en el hígado. O sea que esa melatonina, la palabra que se utiliza es pleiotrópica, porque está, cuando se habla de trofismo de una hormona, quiere decir que está manteniendo la estructura y la funcionalidad de su órgano diana o de su célula diana. Cuando se dice pleiotrópica, quiere decir que actúa en casi todas las células del organismo, ya que en este caso esa melatonina actúa tanto a nivel cerebral, que lo primero que hace es ir por retroalimentación controlando su propia liberación al impactar sobre el núcleo supraquiasmático, pero a su vez también impacta sobre todos los tejidos del organismo. ¿Y cuál es la importancia final? Que al impactar, por un lado, indica sincronización, señal de oscuridad, pero por otro lado, también genera otros procesos en cada una de las células, principalmente actuando a nivel génico, o sea, activando una cascada de mensajeros. No entren en pánico, nunca les vamos a preguntar esta ultra fina cascada de mensajeros. Sí es un mensajero que puede atravesar la membrana, o sea, si es liposoluble, si es hidrosoluble, si el receptor está acoplado a proteína G o es tirosinquinasa, pero después todo este nivel de especificidad no. Sí, saber si termina modificando el potencial de membrana, produciendo exocitosis, o en este caso que te están mostrando acá, que termina actuando a nivel génico, o estimulando o inhibiendo, dependiendo si actúa en su receptor 1 o 2, distintos factores de transcripción. Lo importante de esto es que, principalmente cuando actúa a través de la melatonina, el receptor subtipo 1, fíjense qué hace. Principalmente
estimula sistemas de enzimas antioxidantes, o sea que aumenta el poder antioxidante y disminuye los efectos que tienen que ver con el metabolismo de cada célula. Disminuye entonces la apoptosis de esas células, o sea que es muy importante, además de sincronizar, tiene un efecto trófico sobre cada célula al disminuir los componentes oxidantes de su metabolismo, que se dan principalmente durante el día, y activar la síntesis de sistemas antioxidantes. Otra cosa que tienen que tener en cuenta para más adelante, pero que hace referencia a eso, que esta retina, así como tiene estas células especializadas, tiene otras células ganglionares que inervan otras estructuras que tienen que ver con otros procesos, como células ganglionares que inervan, ¿sí?, al núcleo olivar pretectal. Aquellos que hicieron neuroanatomía lo deben ubicar como que participa en el reflejo pupilar, ¿sí?, que es un circuito parasimpático. Y también que conectan con el núcleo geniculado lateral, con el colículo superior, donde acá, además de la melatonina, ¿qué otra esta actividad de estas neuronas que parten de la retina están estimulando el estado de vigilia y el estado de alerta? O sea que, fíjense que no solamente participan estas células de la retina específicas en la regulación de la liberación de melatonina y la coordinación con el ciclo luz-oscuridad, y así llega a todas las células a través de la melatonina, sino también reflejos específicos, que serían estas que están acá, ¿no? Que también no son las que generan la imagen, sino que son otras células retinianas que tienen otras funciones. Y para ir terminando, tenemos que agregar que esta glándula pineal, con esa liberación de melatonina, si bien es muy importante, no es la única que participa en esta sincronización. ¿Por qué? Porque el mismo núcleo supraquiasmático, así como regula la liberación de melatonina, también hay vías neuronales que llegan al resto de los núcleos hipotalámicos y que terminan regulando el ritmo, vigilia-sueño, el sistema autónomo y la liberación de hormonas. O sea que es por dos vías esa sincronización: a través de la neurohormona al activar la glándula pineal y el mismo núcleo supraquiasmático que inerva cada uno de los núcleos hipotalámicos que impactan en las distintas funciones. O por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que ese hipotálamo es como donde converge un montón de información del organismo, externa e interna, y que está bajo la influencia de ese ritmo luz-oscuridad o ritmo circadiano a través de la inervación del núcleo supraquiasmático. Y así se coordinan las distintas funciones. Y ahí entonces el concepto del hipotálamo como centro integrador. ¿Qué integra? Señales tanto externas como internas. ¿Por qué? Porque toda la información esteroceptiva arriba al hipotálamo, toda la información visceroceptiva arriba al hipotálamo. Y desde el hipotálamo se generan entonces respuestas, fíjense, en tres niveles principales: autonómico, o sea, del sistema nervioso autónomo; conductuales, o sea, de distintas conductas que se integran y se generan ahí; y la regulación de hormonas. Cuando hablamos de regulación de hormonas, hablamos de ¿qué? Del sistema hipotálamo hipofisario, que ustedes ya vieron en biología y seguramente estudiaron en histología. O sea que cuando hablamos del sistema hipotálamo hipofisario, tenemos que ya tener en cuenta que ese hipotálamo, esos núcleos, reciben inervación del núcleo supraquiasmático, que están coordinando y sincronizando su actividad con el ritmo luz-oscuridad. Y también, a su vez, ese hipotálamo tiene conexiones con el sistema límbico, con la corteza, aplicando el concepto de cerebro triuno. O sea que toda esa información termina impactando en la liberación de las distintas hormonas a nivel de la hipófisis. A su vez, dijimos que también impacta sobre la generación de distintas conductas. Por ejemplo, la conducta de ir a buscar agua, la conducta de ingesta, de selección de alimentos. ¿Por qué?
porque ahí hay un conjunto de núcleos que, por ejemplo, tienen que ver con el núcleo de la sed, el núcleo de la saciedad, el núcleo del hambre, que generan conductas. Cuando decimos generan conductas, ¿qué quiere decir? Que hay vías neuronales que desde el hipotálamo llegan a otras estructuras, principalmente esta estructura que es la sustancia gris periaqueductal. Y fíjense nuevamente que tenemos del hipotálamo, o sea, pero no nos tenemos que olvidar de todo lo que pasa por encima del hipotálamo. Y cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, tenemos que hablar de que toda esta información que llega al hipotálamo se integra con información que llega de la periferia y que arriba a una estructura cercana, que es el núcleo del tracto solitario. Entonces, ahí tenemos, fíjense que en ese núcleo del tracto solitario llega información de quimioreceptores, de mecanorreceptores, que tienen que ver con las funciones vitales. Y de allí, de ese núcleo del tracto solitario, se integra la información con la información del hipotálamo, ¿sí? Y del sistema límbico, y se generan las respuestas a través del sistema nervioso autónomo, en su división simpática y parasimpática. O sea que eso que a veces nosotros vemos como una flecha y que dice simpático y parasimpático, nunca tenemos que olvidar que tenemos un montón de estructuras por encima de esa vía simpática y esa vía parasimpática que integran información y así se regula la respuesta. Entonces, todo esto que hemos estado viendo hasta ahora, tenemos que ir integrándolo a medida que avanzamos en la fisiología. Y siempre teniendo en cuenta que la actividad cortical, en ese cerebro predictivo que estuvimos viendo, es la que también impacta sobre las estructuras subcorticales y termina impactando en cada una de las respuestas regulatorias. Esto sería como un panorama de cómo tenemos que ver y estudiar la fisiología. Y ustedes se dirán, ¿para qué me sirve? Un ejemplo práctico, todo lo que estuvimos hablando de cronobiología, de ritmos circadianos, es el impacto en las terapias que tienen que ver con el sueño adecuado. O sea que cualquier anomalía en ese registro que vimos recién de la melatonina produce desajustes orgánicos debido a los desajustes o trastornos del sueño, que tienen impacto en todos los niveles y en todos los sistemas. También hay aplicaciones de esta cronobiología en la terapéutica, porque si uno tiene en cuenta que cada uno de estos tejidos, estas células, estos tejidos y estos órganos tienen un nivel de actividad distinto dependiendo de su propio ritmo, porque tiene una actividad genética distinta, que impactó en forma distinta en la evolución, tenemos que tenerlo en cuenta a ese tiempo, esa variable tiempo, al administrar un fármaco, porque ese fármaco va a tener mayor efectividad o menor efectividad dependiendo de el momento del día en el que se esté administrando. Y eso es súper importante, por ejemplo, en la quimioterapia. Y otro ejemplo también es cuando se toman muestras para hacer un diagnóstico. No es lo mismo tomar una muestra en cualquier horario. ¿Por qué? Porque si sabemos que las hormonas están influenciadas por todos estos circuitos y que esos ritmos impactan en que si están aumentadas o disminuidas, no da lo mismo tomar una muestra a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, que a las 10 de la noche, cuando queremos evaluar con alguna certeza los parámetros bioquímicos o los mismos signos vitales. Por lo tanto, esos serían impactos directos en la aplicación médica de algunos de los conceptos que estuvimos viendo ahora en el teórico. Y ya terminamos. Bien. Bueno, yo no estuve leyendo, a ver, si quieren ir preguntándome, yo lo que quiero ver es en el chat. A ver. No había muchas preguntas, así que. Profe. Sí.
Una consulta. Voy a ser sincera. Con todo lo de los receptores, las vías, todo, el cerebro salió del grupo. Pero la cuestión es que mi pregunta viene por el lado de toda esta clase, ¿qué priorizamos? Todo. En realidad, lo que les damos en un teórico es lo que es la visión de lo que de cómo ustedes tienen que estudiar fisiología. Porque no les puedo decir que prioricen el mecanismo de feedback. Se están perdiendo de la mitad de la fisiología. No les puedo decir que prioricen la melatonina. Se están perdiendo del concepto básico de homeostasis. O sea, lo que se den los teóricos serían los conceptos básicos, los que sí o sí tienen que tener. Entiendo la preocupación pragmática, o sea, de la práctica de todos los estudiantes. Dígame que tengo que estudiar de acá hasta acá. De lo que está en el teórico, si se da en el teórico es porque es importante, si no, no se lo damos. Y estos dos teóricos que han tenido, la importancia que tienen es de que atiendan a cómo pensar los procesos. Porque el principal inconveniente, sobre todo, a lo mejor en un examen, en una múltiple opción, no tiene mucho impacto en múltiple opción, porque sí le podemos hacer una pregunta, le ponemos una frase y le decimos, a partir de la lectura, esto apela a un pensamiento sistémico, un pensamiento teleológico, un pensamiento mecanicista, y así podemos evidenciar, ¿sí?, no en la definición, sino en cómo incorporaron ustedes en su estudio todos estos conceptos, ¿sí? O sea, hablamos de cómo hicieron la transposición de un concepto y lo utilizan, ¿sí? No nos interesa tanto y es muy fácil evidenciarlo, porque, sobre todo en un examen oral, en el examen oral es muy fácil evidenciar si pudieron aprender todo esto, porque, por ejemplo, si les toca un tema como regulación de la temperatura, ¿sí? Entonces, depende cómo aborden el tema regulación de la temperatura, vamos a saber si incorporaron todos estos conceptos o no. Y después les podemos ir a preguntar, bueno, esto que dijiste, ¿a qué tipo de mecanismo de regulación se refiere? ¿Se entiende? Es súper importante, o sea, parece como muy teórico, pero es muy importante que ustedes, a medida de la semana que viene, a medida que van estudiando cada proceso, puedan reconocer a qué de estos procesos que estuvimos viendo hoy se refiere. Si es un proceso de feedback, si es un proceso de feed forward, si impacta a los circadianos, si no impacta a los circadianos. Sería netamente aplicativo. Por eso le digo, tienen que aplicar todos estos conceptos a partir de la semana que viene. ¿Se entiende Más o menos, pero por ejemplo, mi pregunta, que no la formulé bien porque la verdad no sabía bien cómo formularla, es, por ejemplo, la parte de los ritmos circadianos que vimos hace un momento, que explicó hace un momento. ¿Eso lo vamos a ver con más profundidad más adelante o es lo que vimos ahora y...? Es lo que vimos ahora aplicado a cada sistema. O sea, eso que vimos ahora es la base, ¿sí? Fíjense que cuando hay un modelo que tiene demasiada información, como les decía, esto cuanto mucho les preguntamos qué tipo de mensajero es, si atraviesa la membrana o no atraviesa, qué tipo de receptor, y si la función biológica a nivel celular es a través de un potencial de acción, exocitosis. Les dije, todo esto que está acá en el medio, toda esa cadena de transducción, no la vemos. Entonces, cuando en el modelo aparezca algo excesivo, nosotros le decimos, esta partecita, este recorte es lo que no importa. Ahora, de ritmo circadiano, todo lo que se dio es lo básico, o sea, lo que no pueden dejar de saber. Y a su vez, es un concepto tan básico que cada vez vemos presión arterial. ¿Hay variaciones en la presión arterial en el día?
¿Hay variaciones en la presión arterial cuando pensamos algo? Entonces, ¿ahí qué concepto estamos aplicando? Si aplicamos, decimos que hay variaciones del día, estamos aplicando el concepto de ritmos circadianos. ¿Y en qué parte del día? ¿Y por qué? Y si vos estás pensando en una situación estresante, ¿por qué aumenta la presión arterial? Entonces, si no tenés incorporado en tu construcción del conocimiento todos los conceptos que vimos hoy, te va a ser muy difícil dar respuesta a esas preguntas o ir construyendo las respuestas de esas preguntas. ¿Se entiende? Es tan básico de lo básico. Es lo que a ustedes les da el puntapié para ir revisando cada uno de los conceptos que vamos viendo. Por eso hablamos de procesos. ¿Sí? Usen el micrófono para preguntarnos. Yo no tengo problema, chicos. Entonces, todo lo que está hoy, ya sea desde el concepto básico muy chiquitito que aparece, pero principalmente la aplicación en todos los procesos que vamos viendo. Eso es lo más importante en realidad. Cómo los integran a después cuando veamos presión arterial, temperatura, conducta, respiración, regulación local del flujo, todos son mecanismos regulatorios. Si ustedes leyeron, no sé si leyeron el programa analítico, fíjense que va directamente al hueso de la fisiología. Vamos a hablar de la regulación. Y mientras hablamos de la regulación, vamos nombrando los componentes del sistema, que teóricamente ya los estudiaron en las otras asignaturas. Hablamos de transporte de gases, hablamos de los determinantes y cómo se regula, porque la hemoglobina ya la conocen, el eritrocito ya lo conocen, el vaso sanguíneo ya lo conocen. Vamos al proceso. Y cuando hablamos del proceso, entonces, todo esto que vimos hoy serían las distintas formas de regulación que vamos a ir estudiando. Entonces después vamos a ir aplicando para cada sistema los distintos tipos de regulación. ¿Alguna otra pregunta? Por eso es importante, si lean el programa analítico, vayan viéndolo para ir revisando más o menos. Si bien yo se los pongo, es lo primero que les pongo. En la primera diapositiva, en el teórico, está el programa analítico, para que ustedes vayan viendo todos los conceptos que están en el programa analítico. Esa sería la primera guía y la primera evidencia de que lo que se está dando en el teórico es lo que tienen que estudiar. Más allá, o sea, es lo que no pueden dejar de saber, pero después, obviamente, un montón de fundamentos están en los libros. Y sobre todo están en sus conocimientos previos. Bien, ¿tienen alguna otra duda? Si no, nos vemos el lunes. Intenten hacer la actividad de laboratorio, así si surgen problemas o algo, los trabajamos ahí el lunes, que es a las 8 de la noche. Bueno, profe, gracias. Bueno, cuídense. Gracias, profe. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Chao. Gracias, profe.